día, muy buenas tardes. En nombre de la Dirección Comunicación del Conocimiento, les agradezco su presencia a este ciclo Investigación y Comunicación del Conocimiento en UAM Coajimalpa. Bueno, el día de hoy tenemos la tercera mesa titulada El diseño y las comunidades del futuro, de la utopía a la realidad. Y el día de hoy nos acompañan aquí la maestra Brenda, la doctora Nora, la doctora Rocío y la doctora Marcia. Les recuerdo que justo en este ciclo tenemos una rifa de premios, que ustedes ya los conocen y si no les cuento, es un telescopio y un kit de lápices de colores. Y para este hay ciertas reglas para que puedan participar en esta dinámica y se las comento. Bueno, concluida la conferencia, tienen 5 minutos para realizar el registro de asistencia y se les generará una constancia. Si ustedes tienen 3 constancias de asistencia, tendrán justo un ticket para poder participar en esta rifa. Solo deben de seguirnos en alguna de las redes sociales, como @conocimientouam, nos encuentran en todas las redes. Y si son una de las 2 personas ganadoras, se tienen que presentar en la Rectoría General para la entrega del premio. Al final de la conferencia tendrán 5 minutos para hacer su registro y eso es todo. Bueno, ahora les voy a presentar a la maestra Brenda, que ella será quien moderará la sesión del día de hoy. Y les recuerdo que si tienen preguntas las podemos compartir al final de esta sesión, por favor. Bueno, la maestra Brenda es maestra en diseño industrial por la UNAM. Es profesora del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de aquí de la UAM Coajimalpa. Es autora y coautora de diversos artículos, capítulos de libros que están relacionados con el diseño para la sustentabilidad. También es tutora en el programa de maestría de diseño industrial en la UNAM y actualmente participa en distintas redes. Entonces, les doy la palabra para que ella nos presente a nuestras participantes. Claro que sí, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad para participar en esta importante mesa que va a estar muy, muy interesante. Y a continuación presentaré brevemente a mis colegas por el tiempo corto que tenemos, lo cual no es tarea fácil porque al leer sus semblanzas, pues quisiera comentar que cuentan con una trayectoria y una experiencia admirable, entonces reducir a unos cuantos líneas pues resulta difícil, pero comentar un poquito sobre sus áreas y líneas temáticas en las que son autoridad o incluso referentes teóricos. Inicio con la doctora Marcia Morales Ibarria, quien es ingeniera química egresada de la Universidad Veracruzana, realizó la maestría y doctorado en Ingeniería Química de la UAM, realizó un postdoctorado en la Universidad de California, Campus Riverside, donde también fue investigadora invitada. Trabajó en el Instituto Mexicano del Petróleo como investigadora científica y es profesora fundadora de la UAM Coajimalpa del Departamento de Procesos y Tecnología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene más de 50 publicaciones en revistas indexadas y capítulos de libros y pertenece al cuerpo académico de Biosistemas en Medio Ambiente y Energía. Su interés en investigación versa sobre tratamiento biológico de corrientes gaseosas contaminadas, gases de combustión y de efecto invernadero, específicamente en la captura de CO2 con microalgas para la obtención de biocombustibles o compuestos de valor agregado. Posteriormente, a continuación me permito presentar a la doctora Rocío Guadarrama, quien estudió Sociología y Ciencia Política en la UNAM. Es doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también desde 1991. Es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales y del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de UAM Coajimalpa. Sus campos de interés actuales atienden al estudio de las relaciones entre espacio, cultura y trabajo, y coordina un seminario permanente sobre trabajo, arte y cultura en América Latina y colabora en proyectos y redes de investigación nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación contemplan espacio, trabajo y cultura, trabajo creativo y procesos de precarización laboral, reconfiguración urbana, mercados de trabajo y mundos de vida en la postpandemia. Y finalmente presento a la doctora Nora Morales Zaragoza,
quien estudió diseño en la Universidad Iberoamericana, es maestra en diseño de información por la Universidad de las Américas y recién doctora, en ciencias sociales y humanidades por la UAM, Coajimalpa. Es profesora investigadora del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño y actualmente funge como coordinadora de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación, MADIC, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Su interés de investigación se centra en el uso de herramientas de lenguaje visual y la visualización de la información para la facilitación de los procesos participativos y la coproducción de conocimiento territorial, así como la co-creación de visiones de futuro en la transición socioecológica. Es miembro del Laboratorio de Ciudades en Transición, LabCit, el Laboratorio Iberoamericano de Innovación Socioecológica, LICE, y la Red Internacional de Investigación, REVIV, Habitar las Ciudades del Futuro, fundadora del Observatorio Territorial del Poniente y la Cátedra UNESCO, anticipando los futuros de la vida urbana en el sur global. Pues muchísimas gracias por su participación, va a estar muy interesante esta mesa. Y inicio. Por favor. Perfecto. Inicio entonces con la introducción al tema, el cual, el tema que realmente resulta amplio, podría visualizar o dar pie a una visualización del futuro. Y en este sentido, cuando escuchamos futuro, a veces lo contemplamos como algo muy lejano, a lo mejor con un componente de ficción, ya sea desde un punto de vista quizá muy positivo y esperanzador, o quizá con un matiz catastrófico donde la realidad podría enfrentar algún cierto riesgo de destrucción, ¿no? Quizá a veces esa palabra, ese concepto de futuro podría dar también, ¿no?, esta visualización. Y en este sentido vale la pena cuestionar lo que se entiende por futuro, por utopía, por realidad, e incluso también aunado, ¿no?, con el tema, el significado de diseño y comunidades, pero desde diferentes perspectivas y visiones disciplinares, que es lo que da esta riqueza, para poder observar cómo pertenecen o se modifican estos conceptos al integrarlo a una visión más compleja e interdisciplinaria. Partiendo de un concepto ahora conocido, por ejemplo, que contempla casi todos estos conceptos, como es el desarrollo sustentable, con la definición oficial de la ONU, por ejemplo, que decía que es aquel desarrollo que permite cubrir las necesidades actuales sin comprometer a las futuras generaciones. Ahí se empiezan a visualizar varios de estos conceptos: futuro, comunidades, de alguna forma, por desarrollo, pero era un planteamiento de 1987, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se observaba el futuro desde 1987? Y cómo, por ejemplo, ahora hay una Agenda 2030, ya nos pone también una fecha como el futuro al que deberíamos de llegar, ya con una propuesta de un modelo alternativo de sustentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es nada más como un ejemplo de cómo empezamos a visualizar, quién visualiza el futuro, desde dónde, desde la perspectiva de, por ejemplo, comunidades. Y en comunidades hablamos solo del ser humano o hablamos también de otras especies. ¿Qué podemos reflexionar en ese sentido? Entonces, a partir de ahí, formulo estas dos preguntas, las cuales van a ser respondidas en dos diferentes rondas. Y la primera pregunta va a ser, ahí están ya anotando las ponentes, muy bien. La primera pregunta sería: a partir de una experiencia propia, principalmente en proyectos de investigación, ¿cuál es su idea acerca de la disciplina del diseño? ¿Cómo ven la disciplina del diseño? Y cómo la intervención interdisciplinaria puede incidir en la formulación, visualización o creación de una comunidad o de dinámicas de comunidad. Esta primera pregunta va a variar un poquito para la doctora Nora, al ser ella diseñadora. Entonces, en el caso particular de Nora, ¿cómo sería esa interpretación de la disciplina del diseño como diseñadora, pero en un esfuerzo como de
traducción o interpretación, ¿no?, en esta experiencia que se ha tenido con otras disciplinas, cómo se observa en otras disciplinas al diseño, ¿no?, interpretándola como diseñadora. Y igualmente, como esta intervención interdisciplinaria puede igualmente incidir en la formulación, creación, visualización de comunidades. Entonces, bueno, iniciamos, por favor, con la doctora Marcia Morales. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a esta mesa. El título pues engloba pues 3 conceptos que sin duda estimulan a todos, nos estimulan la imaginación, la parte de diseño, comunidades de futuro y bueno, pues el camino que se tiene que recorrer para pasar de algo que consideramos utópico hacia una realidad. Mi aportación en esta mesa, yo creo que, yo soy de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería, pues va a estar enmarcada en las ciencias duras, específicamente pues en el campo de la ingeniería, como lo dije, y bueno, si el tiempo lo permite, porque ya está corriendo, entonces pues compartirles algunas experiencias que hemos tenido con proyectos que se han desarrollado de manera interdisciplinaria. Entonces, contestando a la pregunta de la maestra Brenda, en el campo de la ingeniería, pues y voy a ver mis notas acá, el diseño involucra una serie de pasos para lograr implementar un proceso encaminado a transformar los recursos o materias primas en productos o servicios para la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, es un proceso de producción, ¿para qué? Para obtener un producto que puede ser un fármaco, que puede ser un sistema de tratamiento, que puede ser un alimento, que puede ser muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué características debe de tener el diseño en la parte de ingeniería? Pues en realidad es un proceso de conceptualización que es un proceso sistemático, que es iterativo y que involucra la toma de decisiones que pueden ir cambiando conforme se va desarrollando el proceso. Debe de ser creativo, flexible. Se requiere la utilización de conocimiento matemático y en ciencias, y se inicia desde la generación de la idea hasta la prueba de concepto y hasta poder implementar un sistema de producción. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el diseño y la ingeniería? Aunque son disciplinas que pueden ser o que pueden observarse de manera muy digamos, disociada, pues muchas veces trabajan de manera conjunta para desarrollar productos, sistemas y soluciones eficientes y funcionales, y aunque, como ya dije, son disciplinas muy, muy, muy diferentes, pues la combinación conlleva cuestiones de creatividad, de innovación, pero también de el cumplimiento de ciertos aspectos técnicos que aseguren la funcionalidad de un producto, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, bueno, pues no solamente sirven, sino que también son atractivos y pueden llevarse a cabo, pueden producirse de una forma viable. Entonces, todo esto, pues, tiene que estar enfocado, pues, hacia el beneficio de la sociedad, y ahí, bueno, pues viene cómo nos imaginamos las comunidades del futuro, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y como estoy relacionada con la parte ambiental, pues entonces, pues las comunidades del futuro, pues tienen que cuidar mucho, pues, la sostenibilidad ambiental. El diseño tiene que ser un diseño inteligente, debe de haber diversidad e inclusión, tecnología y conectividad, economía, empleo, resiliencia y planificación de desastres. Tiene que haber, la cuestión de la vivienda tiene que ser accesible, educación y aprendizaje continuo, tiene que considerarse la salud y el bienestar y la participación ciudadana, ¿no? Entonces, en conjunción, el diseño y la ingeniería pues le dan un enorme potencial pues para abordar todas estas temáticas que tienen que enfrentarse, pues las comunidades del futuro. Muchísimas gracias. Vamos, por favor, ahora con la doctora Rocío. Sí, pues buenas tardes a todos, todas. Y pues muchas gracias por la invitación, muy sugerente la mesa.
bueno, me puso a pensar qué es el diseño, ¿sí? Y dije, bueno, pues yo soy socióloga de primera formación, estudié ciencia política, ciencias sociales en general, y bueno, pensé que, pues sí, soy una diseñadora de la sociedad, ¿no? Así, entonces, porque pensando en las definiciones más generales, ¿qué es el diseño? Una especie de traza, de delineación de algo, de proyecto hacia el futuro, pero viendo el presente y teniendo en cuenta qué ha pasado antes. Es un plan también para llegar a algún punto. Implica también la producción de algo que puede ser material, simbólico, con ciertos significados, que implica relaciones sociales, que implica también darle forma, o sea, pensar la forma que podría tener ese algo, que puede ser una organización, que puede ser un partido, que puede ser cualquier cosa que podamos imaginar. E implica también pues, la descripción de ese algo y el bosquejo verbal de lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso, dije, sí, soy diseñadora, ¿no? Entonces, bueno, ese diseño se puede presentar de distintas maneras y pensé mucho desde los clásicos de la sociología, o sea, cómo imaginar una sociedad. Digamos, pensamos en la obra del Capital de Marx, o sea, que va pensando lo que es una formación social en determinado contexto histórico, con sus características, digamos, con ciertos determinismos económicos, o pensé en Max Weber también y de cómo explicó la sociedad capitalista relacionándola con la religión y observando qué pasaba en las comunidades puritanas en Alemania. Entonces, pues él estaba observando la realidad y a partir de ahí pensando, tratando de explicar cómo surgió esa realidad y planteando también modelos de sociedad hacia adelante. Entonces, todo eso es diseño. Hacemos diseño también cuando pensamos en las metodologías que utilizamos para todo esto, para la traza, la delineación, los planes a futuro, y entonces también, o sea, y hablo de eso porque están mis alumnos de metodología aquí y estoy tratando de convencerlos de que es importante aprender metodología, porque el poder diseñar algo implica también un método. No sé, ahora me va a decir si sí o si no, pero cuando menos nosotros tenemos que pensar, imaginar, y estoy pensando, por ejemplo, en Wright Mills con la imaginación sociológica. Entonces, ¿cómo imaginamos una sociedad? ¿Cómo imaginamos una comunidad? ¿Cómo imaginamos cambiar eso que está aquí y que no está funcionando y que pensamos que puede cambiar? ¿En qué dirección? Entonces, pues todo eso implica unos ciertos métodos, pensar en modelos, en tipologías, en procesos, en clases, clasificar, y bueno, pues creo que me quedo aquí porque ya tengo los 4 minutos, y después hablaré, si hay tiempo, en la segunda parte sobre la idea del futuro, que es muy importante, ¿no? Claro que sí, retomaremos al final, en una segunda ronda, esto que estamos comentando y agregarle el componente, ¿no?, complejo del futuro. Ahora continuamos, por favor, con Nora Morales. Pues primero agradecer a todos y a mis 2 compañeras de debate que hicieron la tarea por mí, definiendo diseño. Sí, efectivamente, el diseño es una actividad proyectual. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás tratando de ocupar una idea futura de algo que no existe. Y los que nos llamamos diseñadores disciplinariamente, de lo que somos dueños es de un proceso sistematizado que tiene que ver con
las metodologías y los planes de acción. Y pensando en diseños, están los diseños, yo les digo a mis alumnos con D minúscula, que es tomar decisiones respecto a algo para forma, y son pequeñas y nos entrenan a dibujar y hacer eso. Pero las decisiones con D mayúsculas es la palabra diseño. Todo ser humano las puede hacer, implican llevar un plan sistematizado para cambiar la acción en el mundo. Y lo que está pasando ahorita con la disciplina de diseño es que se está abriendo tanto, tiene tantos apellidos, que uno ya puede ser desde diseñador de coches, diseñador de, no sé, de transiciones, diseñador de gráfico, o diseñador de información, que es mi maestría. Y esto se debe a que al ser dueños de un proceso nos movemos en dos sentidos. Por un lado, resolvemos problemas con otros, y el diseño en D mayúscula no lo puede hacer un diseñador o alguien que haya estudiado diseño, sino el facilitar los procesos colaborativos se está volviendo una clave para los diseñadores. Y lo que hacemos es plantear un andamiaje, un proceso, pero no somos expertos en nada. Les digo que a veces a mis alumnos el diseño es como un cuenco vacío que hay que llenar. Y por otro lado está esta idea de resolver problemas con otros, y un péndulo que a veces se mueve es otorgar o ayudar a otorgar significados. Porque el diseño, bien lo decía Rocío, es una práctica social y que viene heredada de ser parte de una cultura. Muchos dicen ayudamos a dar significados, dentro de la cultura a dar sentido. Entonces, dentro de este péndulo de la disciplina del diseño va a haber algunos diseños que se vayan más a resolver las ideas y otro a hablar a dar sentido a los datos en general. Cuando tenemos una visualización de un esquema o una infografía, lo que estamos tratando de hacer es replantear y ordenar el dato para que dé sentido y claridad en un contexto determinado. Entonces tenemos muchísimo que aprender de los sociólogos y de las disciplinas básicas, porque ellos son los expertos y nosotros solo estamos planteando un andamiaje. Somos expertos en el andamiaje, pero no somos expertos en la especialidad. Quisiera terminar, bueno, ya casi acaba mi tiempo, pero últimamente me ha interesado mucho esta capacidad del diseño de proveer elementos que le ayuden a expresar a las personas, que son también andamiajes que te ayudan a ordenar tu pensamiento, a expresarte y a decir quién eres. Y trabajando con las comunidades del Poniente, hemos estado pensando en visiones de futuro, pero en visiones de futuro deseables, porque en este mundo donde vivimos hay muchas no deseables. Y la construcción de futuros desde todas las visiones es algo, y hacia futuros deseables es algo que no debemos de olvidar. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Conjuntando un poco la respuesta de las tres, y a partir de esta observación del diseño, ya sea, por ejemplo, como lo comentaba la doctora Marcia Morales, también como una parte de solucionar, de visualizar un proceso, darle solución, la producción, etcétera, o de sentido, como decía Nora, o también de esta visualización, ¿no?, que comentaba la doctora Rocío. En ese sentido, ¿cómo observan cuando tienen un proyecto de investigación? Por ejemplo, la doctora Marcia Morales, que trabaja con microalgas y que sí hay que resolver aspectos técnicos, etcétera, pero ¿cómo hace esta visualización del futuro? ¿En qué momento imaginarnos a lo mejor la integración de microalgas o en un aspecto en la ciudad, por ejemplo, en algunas estructuras, formaría parte o no de un
de un planteamiento utópico. Esto puede ser real, esto está fuera de la realidad. ¿Cómo observamos la utopía, el futuro, ¿no? En estos proyectos de investigación que prácticamente diario estamos formulando, pensando, comentando, etcétera, en diferentes artículos, en los proyectos en sí? ¿Cómo observamos, cómo vemos ese concepto de futuro, de utopía? Pues digo, acá, digo, pues como el título de la conferencia, de la mesa redonda decía, es cómo pasamos de esos conceptos utópicos, ideales, digo, pues algo que podamos nosotros aplicar, aterrizar, etcétera. Digo, pues un poco lo que mencionaba la doctora Nora, que es, digo, pues un poco con estos equipos colaborativos, ¿no? Porque, bueno, yo por ejemplo puedo abordar como la parte técnica, pero digo, a lo mejor me estoy perdiendo de vista algunos aspectos tanto sociales como estéticos, por ejemplo, que pudieran incorporar las otras disciplinas, ¿no? Entonces existe, digo, trabajando en equipo, digo, pues se enriquecen todos estas visiones, ¿no? Entonces se hacen proyectos, digo, como más integrales, abordan más puntos de vista, sin perder el punto de vista de que todo va enfocado pues hacia el beneficio de la sociedad. El paso de la utopía a la realidad pues es un reto enorme, pues nos vamos a enfrentar con muchos problemas, con muchas limitaciones, pero digo, pues también es como un incentivo, ¿no? De imaginar y de tratar de hacer lo posible para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, digo, bueno, aprovechando que tengo todavía como 2 minutos, entonces pues me gustaría, digo, comentarles un poco, digo, bueno, sobre este proyecto interdisciplinar que trabajamos con la maestra Brenda García y la doctora Esperanza García. Y el tema, como ya dijo la doctora Brenda, pues tuvo que ver con microalgas. Para los que no conocen las microalgas, digo, bueno, pues son microorganismos fotosintéticos que lo que ayudan es a capturar el CO2, toman nutrientes de aguas, por ejemplo, contaminadas, y se puede generar un montón de productos a partir de las microalgas. Se pueden utilizar como alimentos, aquí les traigo una pequeña muestra, suplementos alimenticios, y también se pueden generar cierto tipo de combustibles que se les considera carbono neutros. Entonces, ¿cuál es la situación actual sobre las microalgas? Digo, bueno, pues su aplicación en este momento, digo, pues está limitada. El nivel comercial solamente se explotan algunas pocas variedades de microalgas, y los productos, pues por ejemplo, requieren mejorar su aceptación en las comunidades, y se requerirán de espacios de cultivo para su producción, y justo ahí es donde entra, digo, la parte de diseño y conceptualizaciones más futuristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto se planteó la incorporación de estos sistemas de cultivo de microalgas en los ambientes urbanos, ¿no? Y entonces de repente, digo, pues nos encontramos con publicaciones como estas, digo, donde pueden ver ustedes el futuro que imaginan los diseñadores y los arquitectos, que es muy diferente de lo que nosotros visualizamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es un proyecto en el que participamos, una implementación de un prototipo a nivel industrial en una cementera, y como pueden ver, digo, bueno, pues nuestro fotobioreactor, que es el sistema donde crecen las microalgas, entonces pues son tubos. Pero acá, bueno, pues ya son estructuras que son bastante atractivas, ¿no? Entonces, digo, pues justo eso, digo, pues abre un panorama y nos lleva a cuestionar también a nosotros como ingenieros si esto es utópico, ¿no? O sea, ¿cuándo se va a alcanzar esto? Y si se va a alcanzar o no, o nos quedamos con nuestros fotobioreactores tubulares. Entonces, digo, bueno, eso es lo que yo quería compartir, y digo, ¿y cómo se da este proceso de enriquecimiento? Nosotros en el proyecto aprendimos muchas cosas de los diseñadores, por ejemplo, esto de mobiliario urbano, de cómo se podía, del confort climático, lumínico y ese tipo de cosas, y son cosas que vamos aprendiendo en el camino. Yo espero que también, digo, pues de la parte de diseño, pues hayan ustedes aprendido un par de cositas, ¿no? De menos que eso en las microalgas. Bueno, pues eso era lo que yo quería.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y creo que de eso se trata, del aprendizaje continuo entre disciplinas y ver otros aspectos que ni nos imaginábamos, ¿no? Y bueno, ahora vamos, por favor, con la doctora Rocío. Bueno, primero, o sea, sí pensar esa relación, esa dialéctica entre utopía y realidad. ¿Qué es primero? O sea, partimos de la realidad, desde ahí pensamos o imaginamos el futuro, lo que quisiéramos alcanzar, hacia dónde queremos llegar, como una utopía siempre lejana, siempre algo que ya nos acercamos y no alcanzamos del todo. Pero hay un elemento que creo que es muy importante desde las ciencias sociales y que es la acción humana, o sea, la acción social y cómo las interacciones que se dan entre los individuos, los grupos, las colectividades, son el motor del cambio. O sea, sin eso es difícil diseñar, o sea, porque no podemos diseñar en abstracto como un cascarón vacío, si no tenemos en cuenta quién empuja y cómo y hacia dónde, en este caso, pues un modelo de sociedad o una organización o cualquier forma de colectividad que sería en lo que yo estaría pensando. Y eso, yo quisiera poner el ejemplo de una investigación que salió publicada ya como libro, que se llama Mundos Habitados, y que realmente fue un trabajo interdisciplinario muy interesante y que, como decía Marcia, es ahí donde se aprende, porque es un trabajo de traducción constante entre geógrafos, urbanistas, diseñadora, socióloga, demógrafa. Entonces fuimos un equipo de diversas disciplinas que tuvimos que aprender un poco de cómo hacer, digamos, traducir ciertos procesos en ciertas imágenes, etc. Pero la idea central era explicar cómo se transforma un espacio urbano y que es lo que hoy conocemos, así como en el imaginario lo construido como una sola cosa, como la Roma Condesa, que en realidad son 5 colonias. ¿Qué pasó, o sea, con el sismo de 85 y cómo esa zona que ya existía y tenía una historia y una arquitectura, una forma de vida, se fue, o sea, por un fenómeno físico, se destruyó una parte muy importante de la zona, de los puntos, incluso del espacio público, que eran muy simbólicos y significativos para mercados, camellones, banquetas, edificios, etc. Entonces, ¿cómo reconstruir eso? Y claro, o sea, la reconstrucción caminó por distintos lugares. Nos fuimos desde la historia a ver cómo se fundaron, se crearon estas colonias, cómo se habían desenvuelto hasta el momento del sismo y qué pasó después. Entonces, ahí la acción humana es fundamental, ¿sí? Y claro, o sea, no lo voy a poder explicar todo en los minutos que quedan, pero sí decir que es muy importante para poder diseñar el espacio, o sea, tener en cuenta a los sujetos que la habitan. Y en ese sentido, pues tomamos 3 grupos: arquitectos, músicos y diseñadores, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos fueron concibiendo ese espacio, ¿sí? Y transformando el espacio desde sus propias necesidades de trabajo, residenciales, en interacción con otros, y de ahí surgieron espacios que no nos imaginábamos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, una librería, voy a decir el nombre, El Péndulo, que en ese momento, entrevistando a uno de los fundadores, dijo: no queríamos ser una bodega de libros más, ¿no? ¿Cómo hacer una librería, pero al mismo tiempo una cafetería, un espacio
donde se construyera también y se produjera arte, entonces foros, etcétera. Entonces, de esa manera fueron surgiendo y transformándose los espacios, ¿no? Y claro, bueno, ahí tendríamos que contar cómo ya en la investigación propiamente colaboramos desde distintas disciplinas y fuimos tratando de explicar lo que, o sea, cómo el futuro de ese lugar no estaba preestablecido, sino que se fue construyendo a través de, digamos, de identificar las necesidades, los gustos, las preferencias, las maneras en que se imaginaban vivir en un lugar, ¿sí? Estas personas, no sé, por ejemplo, la migración que hubo ya desde antes del 85 de las comunidades judías del centro de la ciudad hacia la Condesa sobre todo, pero también en la Roma, y cómo imaginaron que podían y por qué querían estar ahí. Entonces, pues bueno, creo que el futuro no es algo, una abstracción, aunque sí hay una imaginación, pero se construye en el día a día, también en la interacción. Ahí me quedo. Muchísimas gracias. Bueno, pues en esta visión desde diferentes perspectivas, cómo construir el futuro, ahora escuchamos a Nora. Vamos un poquito recortados de tiempo, pero bueno, adelante, Nora, por favor. Me voy a apurar. No. Es muy interesante porque cuando hablamos de un futuro, no es un futuro, son muchos futuros. Y estaban hablando en el de Marcia del futuro más factible, digamos, con la espirulina, pero al traer otras lentes para ver eso, se les da permiso de imaginar. Y en el proceso proyectual que todos hacemos, tenemos esta capacidad de imaginar. Y ahí, en esa capacidad para imaginar, el abanico es de imaginar los futuros que ustedes quieran, del distópico. Entonces, si imaginamos un futuro deseable en co-creación con todos, deseable para mucho, no nada más deseable para mí, si logro tener esa imagen, estoy hablando de un futuro probablemente utópico, pero la fuerza de imaginarlos con los demás y co-crearlos desde el presente te ayuda, y es muy positiva, a pensar en algo devastador. Entonces, nada más el hecho de dar sentido hacia algo positivo no quiere decir que sea factible, pero tampoco quiere decir que está prohibido imaginar. En el diseño, la creatividad es un punto muy importante. Entonces usamos tanto pensamiento lógico, no así como esto es lo lógico, como lo inductivo, después de muchos parecen irse por ahí, que es el futuro tendencial, pero el más interesante de todos es el pensamiento abductivo. Y ese pensamiento abductivo solo lo usan los artistas y la gente que es creativa. Todos somos creativos porque somos capaces de imaginar algo que en este momento no corresponde a la lógica y puede ser erróneo. Pero el uso del pensamiento abductivo en nuestro sistema de pensamiento está un poco olvidado por la cuestión de la lógica y el razonamiento lógico. No le echo la culpa, es súper importante, pero dentro del proceso darnos permiso a introducir cosas que no están ahí, que quizá no vayan a estar, pero darse permiso a abrir la imaginación, es lo que Rocío hizo también en el proyecto de Mundos Habitados, porque invitas a pasar a tu proceso a gente que ve una perspectiva desde otro lente. Los más creativos de nuestra sociedad son los niños, porque todavía no aprenden a pensar como adultos ni están preocupados por eso. Si realmente queremos pensar futuros deseables y llevarlos a cabo, los niños tendrían que venir a estas charlas y preguntarles a ellos cómo están imaginando su futuro. Y el pensamiento visual y la capacidad de proyectar y trazar en un papel de manera muy poco realista
es la herramienta más potente para proyectar, porque las imágenes, las fotografías, lo ya establecido funciona como una barrera para nuestro pensamiento. Entonces yo lo que los invito a pensar es a dejar pasar al pensamiento abductivo para ustedes y para el futuro que queremos, con el pensamiento racional y el inductivo, pero sobre todo a cambiar la perspectiva con los niños. Eso es lo que yo terminaría diciéndoles. Y pues muchas gracias. Maravilloso, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido en estos pocos minutos muchísimo de las perspectivas. Y a manera un poquito ya acercándonos al cierre, dejando esta invitación para, pues sí, derribar estas barreras y, ¿por qué no plantear, no abrir esta visión mucho más abierta, más ilimitada, para visualizar futuros que, para empezar, no tendríamos por qué tener como una limitante 2030, 2040, 2050, hacia dónde vamos, qué es futuro, y poder abrir muchísimo más el diálogo, en este caso interdisciplinario, pero desde una visión, ¿por qué no?, más infantil, ¿no?, en donde no estamos tan condicionados, ¿no? Pero hacia dónde, siempre no olvidar como el diálogo, hacia dónde ir, ¿no? Y bueno, no sé si ahora toca abrir el espacio de preguntas del público, me imagino que presencial, pero también de Facebook. Sí, en redes no tenemos. En redes todavía no tenemos, los invitamos a que hagan preguntas. Y bueno, pues ahora al público invitamos a que por favor realicen preguntas a nuestras ponentes estrella. Por favor, y aquí vamos comentando. Sí, por favor. Para la doctora Marcia, nada más algo que me llamó atención cuando estabas hablando del alga, comentaste que alguno de los puntos a desarrollar o que confrontar a futuro es la reticencia de la comunidad al alga. ¿Podrías como hablar un poco al respecto? ¿Qué reticencias hay? Sí, bueno, digamos, no es un alimento, bueno, es, por ejemplo, la microalga, digo, pues tiene ciertas características, es de color verde, entonces, digo, bueno, pues desde la aceptabilidad del producto, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues, por ejemplo, junto con los diseñadores, digo, pues podemos conceptualizar alguna forma, digo, de evitar esas características que no son totalmente aceptables para la comunidad, ¿no? O para la gente en sí. Digo, acá, independientemente, digo, pues es una cuestión puramente física, ¿no? O sea, el aspecto de color verde, digo, pues ponerlo en los alimentos a lo mejor no es tan agradable, digo, independientemente de que pues es alta en proteína, tiene muchas vitaminas, o sea, bueno, pues la aceptación del producto, digo, pues solamente está en ciertos sectores, por ejemplo, como se le considera un superalimento, digo, pues en los deportistas, en este tipo de cosas es muy aceptado, pero digo, por ejemplo, a lo mejor si ahorita yo les paso y les paso el producto y digo, pruébalo, pues a lo mejor sí habrá un valiente o una valiente, pero digo, a lo mejor no. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y también, digo, la otra es, digo, bueno, pues aceptar la presencia de un sistema de cultivo, por ejemplo, en tu casa, ¿no? O sea, esto de la introducción de los sistemas de cultivo en los edificios y este tipo de cosas. Entonces, digo, bueno, pues sí se tiene que trabajar un poco en la aceptación de este tipo de fotobioreactores en un ambiente cotidiano, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El doctor José. Aunque no tenga, pregúntelo. No, pues muchas gracias. La verdad es que es sumamente interesante para mí, que vengo también de la ingeniería. Yo me pregunto cómo es este camino del diseño, ¿no? Hace muchos años se soñaba con coches que volaban, ¿no? Ya se suponía que para el año
2000 ya íbamos a andar en pistas volando, y todavía no llegamos a eso, pero y sin embargo cada vez ahora ya hay turismo espacial, ¿no? Cuando antes se pensaba que pues era solo una profesión, ¿no? Para alguien muy avesado, ¿no? Pero ahora ya puedes pagar para ir al espacio, ¿no? Entonces este juego en donde la imaginación es importante, ¿no? Y dirige, ¿no? Aún para nosotros los ingenieros, visualizar o crear ideas, ¿no? De un reactor, pero que quede en una ventana o que quede en una pared, pues siempre son cosas que se pueden hacer. Pero pues hay el juego, ¿no? Hay el juego de cómo lograr que eso, aún si pongo una pared verde, no a todos les gusta el color verde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr compatibilizar estas cosas, ¿no? Pero por ahí no sé si, es más un comentario, ¿no? que una pregunta, es que el diseño y la ingeniería y la parte social pues son indisolubles, ¿no? No hay forma de separarlos, es como yo lo veo. Claro, muchas gracias. ¿Quién quisiera? Adelante. También, claro que sí. Bueno, ahí te gané rapidísimo. No, creo que esta idea de la tendencia, ¿no? Eran los coches voladores. Entonces alguien pudo imaginar esa escena y luego la compartió con otros. Pero al final el pensamiento abductivo es cuando tú pones coche con algo que no se lleva con coche. Y estamos ahorita en la automatización. O sea, es como tirar hacia el futuro una piedrita en el imaginario y entonces imaginamos coche volador, pero en realidad estábamos imaginando el coche automatizado. Dentro de la abducción hay muchos errores, pero el darte permiso a que entre algo que no encaja es la parte interesante y es como abierta. Y nunca le vamos a dar certero, pero sí a la idea general. Entonces, bueno, ahí. Muchas gracias. Adelante, doctora Rocío. Sí, Nora hablaba hace un momento de quienes están como ejercitando constantemente el pensamiento creativo, o sea, imaginativo, que pueden imaginar volar o ir a un mundo con ciertas características fantásticas, o sea, los niños, ¿no? Pero igual pienso en el caso de los artistas que tú mencionabas, aunque en realidad todos podemos estar soñando constantemente, imaginando ciertas situaciones futuras, tomando decisiones. Los demógrafos hablarían de las transiciones, ¿no? ¿Cómo pasas en cierto momento en la adolescencia? O sea, un adolescente está angustiado de pensar en que debe de cumplir ciertas metas impuestas por los padres, por la escuela, y entra en crisis. O a cierta edad también, donde descubres que estás envejeciendo y que ya no te puedes mover igual, y entonces, ¿cuál es tu futuro? Entonces, ¿cómo imaginar e ir resolviendo cada uno de estos momentos? Yo me diría dos cosas. Uno, preguntarle a las personas, o sea, por ejemplo, yo que trabajo esa relación entre el proceso creativo, artístico, y las formas y cómo esto se convierte en una profesión, en un oficio, en un trabajo del cual se vive además, o se trata de sobrevivir. Yo les pregunto, igual que le preguntaría a un zapatero, o sea, ¿cómo haces los zapatos? O sea, a un compositor, ¿cómo viene la idea? ¿No? O sea, no es solamente una cuestión de iluminación, o sea, ¿cómo lo traduces después en una pieza musical, en una concierto X, ¿no? O sea, ¿cómo se da? ¿Cuáles son los pasos? Así como qué pegamento usas, qué material utilizas, cómo encadenas una cosa con otra. Entonces, creo que la fantasía, la imaginación, luego tenemos que pasar a un proceso concreto en el que hay una forma de la idea
hasta el consumo de la pieza o la cosa artística. Eso es un punto. Y la otra es, ¿dónde se está produciendo la creatividad? O sea, esto ¿cuáles son los centros de producción del conocimiento creativo, imaginativo? Y creo que pues hay distintos tanques del conocimiento, pero creo que tendríamos que pensar en la universidad, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos realmente imaginando, creando, diseñando para el futuro, para el presente y para el futuro, o el futuro nos rebasa, nos tambalea y así medio despertamos para ver qué podemos hacer. Digo, la crisis pandémica que vivimos nos dio una buena revolcada y nos puso en nuestro lugar y decir, ahora ¿cómo le hacemos para seguir con la docencia? O sea, y no aprendimos, y seguimos repitiendo errores y creo que debemos de reflexionar si estamos haciendo verdaderamente de la universidad un espacio de creación que pueda hacer esa relación entre la utopía y la realidad, ¿no? No sé. Les preguntaría a los jóvenes, ¿no? Claro, a mí me gustaría ahondar o, bueno, añadir a esta serie de preguntas y reflexiones, a partir, por ejemplo, lo comentaba el doctor José, los supersónicos, ¿no? Y entonces, bueno, planteaban ahí cuando estuviera una pantalla, entonces la esposa, no me acuerdo cómo se llamaba, trae al niño y vamos a tener una consulta con el doctor, a ver, abre la boca, y estaba el doctor en una pantalla, y eso ya lo estamos haciendo. Ya están las clases por Zoom, el doctor, tú puedes tener una consulta con el doctor en otro país incluso, pero creo que algo clave que resulta muy interesante es lo que comentaba la doctora Rocío. Ok, vamos a abrir el diálogo, podemos resolver las cuestiones mecánicas, físicas, lo que sea, técnicas, pero creo que algo crucial es ¿para qué? Tenemos el coche volador, tenemos el doctor muy bien, lo solucionamos en la pandemia, dimos clases, muy bien, pero hay cosas que todavía no terminan de resolverse. Y creo que ahí trae este componente de las comunidades, ok, muy bien, el para qué. Está bien, vamos a tener sí, ¿para qué? El coche volador, muy bien, ¿para qué? ¿No? Entonces creo que ahí es el diálogo interdisciplinario muy importante en la construcción de estos futuros. Y bueno, no sé si a manera de cierre, un último comentario por parte de la doctora Marcia, que se nos quedó en esta última ronda, si quisiera también comentar algo más. Relacionado con esto que comentaba el doctor Campos, pues a lo mejor lo utópico se ve muy lejano, ¿no? Y es todo un proceso y hay que ir definiendo como metas alcanzables. Perdón por no tener esa imaginación así, yo sigo siendo ingeniero y yo me voy por pasitos alcanzables, ¿no? Entonces, por ejemplo, identificar los valores y los objetos claves, desarrollar siempre una visión pragmática, o sea, que te permita pues aterrizar esas ideas en metas alcanzables más pequeñitas, pero que van en ese camino para encontrar o llegar a ese futuro, ¿no? Entonces, también estamos en un proceso de diseño, entonces también reconocer que en el camino puede ir uno ajustando los objetivos, los caminos, entonces es un proceso creativo y tiene que ser flexible también, ¿no? Entonces, nada más quería complementar eso. Entonces ¿por qué no hemos llegado a los supersónicos o a los autos voladores? Entonces pues a lo mejor vamos en ese camino, pero pues también tiene que ver con qué tan factible técnicamente es eso y cuáles van a ser los beneficios. Muchísimas gracias, muchas gracias, Marcia. Y bueno, no sé si ya llegamos
al fin sí se presta para un cafecito y 4 horas más, pero bueno, ya terminamos por esta ocasión. Cerramos esta discusión maravillosa, abriendo el diálogo continuará seguramente, aunque sea en el pasillo de la universidad. Y bueno, agradeciendo nuevamente este espacio. Al contrario, gracias a cada una de ustedes por compartir y por darnos esta visión desde su perspectiva, y nos damos cuenta cómo justo así se pueden entrelazar, ¿no? Desde distintas divisiones una sola temática. Muchas gracias, porque fue muy rica. Bueno, les voy a compartir un poquito de las siguientes actividades que tenemos aquí en la Dirección de Comunicación del Conocimiento. Y la siguiente actividad es el próximo martes. También tenemos el otro ciclo, que es Caminante no hay camino, Migración, Desplazamiento y Exilio. Esta mesa que sigue es Las tortugas también vuelan, Migración, Arte y Cultura, y esta la pueden seguir a través del Facebook Watch de @conocimiento-UAM. Tenemos también, dentro de nuestra programática en radio, tenemos Tejiendo Historias, que ya está con su siguiente episodio. Lo pueden escuchar igual el 6 de septiembre a las 2 de la tarde por el 94.1 de FM, Entre lágrimas y risas, la vida después de la academia. Entonces, está muy interesante. Justo estas charlas son con la comunidad UAM, para que las escuchen. Y en nuestro siguiente jueves del ciclo Investigación y Conocimiento en UAM Coajimalpa, tenemos la mesa titulada Filosófico, Pedagógico y Organizacional, Enseñanzas de las Ciencias en la UAM. Y ya tenemos aquí a 2 invitados, los vemos en este mismo espacio a las 2 de la tarde. Muchas gracias y les invitamos a que hagan su registro. Buena tarde.